Las sanciones con las que Estados Unidos intenta asfixiar a Maduro. Estados Unidos ha decretado una batería de sanciones, incluido un embargo petrolero, para sacar del poder al presidente venezolano, Nicolás Maduro, que denuncia esas acciones como un crimen de lesa humanidad. Freno al financiamiento. El 24 de agosto de 2017. El presidente Donald Trump emitió un decreto que prohíbe transar nueva deuda emitida por el gobierno de Venezuela y su petrolera estatal BPSA. Aquí un recuento de esas medidas. La medida dificulta la renegociación de una deuda externa estimada en 150,000 millones de dólares, y prácticamente expulsó de los mercados financieros al país con la mayor reserva de crudo. Fue el primero que afectó al país en su conjunto tras sanciones individuales. Trump vetó además las transacciones con bonos del sector público venezolano, y los pagos de dividendos al gobierno de Maduro. Venezuela y BPSA fueron declaradas luego en default parcial por pagos atrasados de algunos títulos. A fines de 2018 los bonos en default sumaban 6,337 millones de dólares, y los pagos atrasados 6,986 millones de dólares, según la consultora Ecoanalítica. No al petro. El 19 de marzo de 2018 la Casa Blanca prohibió a los estadounidenses negociar con el petro, criptomoneda que había lanzado Maduro en febrero de ese año, por considerar que fue creada para eludir las sanciones. El activo digital no ha cuajado. Cuentas pendientes. El 21 de mayo de 2018, tras la cuestionada reelección de Maduro, un nuevo decreto de Washington vetó todas las transacciones de deuda con entidades oficiales como BPSA y el Banco Central, incluidos unos pagares conocidos como cuentas por cobrar. La orden ejecutiva proscribió la venta de acciones o participaciones en cualquier entidad en la que el gobierno venezolano poseyera 50% o más, como Citgo, filial de BPSA en Estados Unidos. Embargo petrolero. El 28 de enero, Estados Unidos prohibió las operaciones con petróleo venezolano a través de su sistema financiero. La medida empezará a regir el 28 de abril y supone el más duro golpe, pues el crudo financia el 96% del presupuesto del país sudamericano. Citgo puede continuar operando, pero sus ganancias pasarán a una cuenta bloqueada en Estados Unidos, cuyo control Washington entregó al opositor Juan Guaidó, a quien reconoce como presidente encargado de Venezuela. Golpe al comercio de oro. Washington sancionó el 19 de marzo a la minera estatal Minerven por realizar operaciones de oro ilícitas que, argumenta, sostienen al líder socialista. Maduro lo denuncia como un robo. El turno de los bancos. El 22 de marzo Washington también sancionó al Estatal Banco de Desarrollo Económico y Social, Bandes, y 3 filiales en Venezuela, así como a Prudem, con sede en Bolivia, y a Bandes Uruguay. Las medidas congelan todos los bienes y activos que estas entidades puedan tener en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses, a la vez que prohíben toda transacción con individuos o entidades estadounidenses o en tránsito en el país. Bloqueo de barcos y navieras. El 12 de abril, Trump decretó como propiedad bloqueada 34 embarcaciones de BPSA, y sancionó a 2 compañías navieras por enviar crudo de Venezuela a Cuba. Banco Central sin dólares. El 17 de abril Estados Unidos vetó todas las transacciones estadounidenses con el Banco Central de Venezuela, lo que corta su acceso a dólares. Sanciones individuales. Además de las medidas para estrangular económicamente a Maduro, Washington ha aplicado sanciones contra 87 personas entre funcionarios, exfuncionarios y personas del entorno del mandatario, así como 44 entidades. Las razones esgrimidas van desde violación de derechos humanos hasta corrupción y narcotráfico. Estados Unidos sanciona al canciller Arreaza, y a juez de Maduro. El gobierno de Estados Unidos sancionó el viernes al canciller del gobernante Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, y a la juez chavista Carol Padilla, aseverando que continuará con su campaña de castigos económicos contra el régimen.
Estados Unidos no se mantendrá de brazos cruzados mientras el régimen ilegítimo de Maduro condena al pueblo venezolano a morir de hambre, despojándoles de su riqueza, humanidad y derecho a vivir en democracia, dijo el secretario del Tesoro, Steven T. El Departamento del Tesoro continuará combatiendo los corruptos allegados de Maduro, incluyendo a los encargados de dirigir la diplomacia y de operar el sistema de justicia a nombre de este régimen ilegítimo, agregó Mnuchin. Las sanciones, aplicadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, OFAC, en esencia congelan cualquier activo que las personas designadas pudieran tener bajo la jurisdicción de Estados Unidos. Casado con una de las hijas del fallecido presidente Hugo Chávez, Arreaza es actualmente una de las figuras más visibles del régimen bolivariano de Caracas, observado con frecuencia defendiendo a Maduro en distintos foros diplomáticos. En una reciente comparecencia pública, el canciller chavista le restó importancia a las sanciones aplicadas por Washington para tratar de detener el subsidio petrolero de Venezuela a Cuba, dejando entrever que el régimen venezolano sabe cómo esquivar los controles. Nosotros somos expertos en guerrilla, manifestó el canciller. El gobierno estadounidense ha estado asistiendo al presidente interino Juan Guaidó en sus esfuerzos por evitar que Maduro continúe destinando recursos para subsidiar al régimen de La Habana, cuando la mayoría de los venezolanos viven bajo condiciones de hambruna. Según Washington, los más de 50,000 barriles diarios que Venezuela envía a Cuba, que representan más de $1.000 millones al año, forman parte de un programa de intercambio de petróleo por instrumentos cubanos de represión que ayudan a Maduro a mantenerse en el poder. El anuncio de las nuevas sanciones fue celebrado en la tarde del viernes por el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, quien aseveró a través de su cuenta de Twitter que nuevos castigos similares están en camino. Estos funcionarios han permitido la corrupción de Maduro y los abusos a los derechos humanos. Los que continúen robando y usurpando la democracia del pueblo venezolano serán hechos responsables, dijo Bolton, uno de los funcionarios estadounidenses que han estado más involucrados en la aplicación de sanciones contra el régimen. Con la designación, Arreaza ingresa a una creciente lista de sancionados por corrupción, narcotráfico, violaciones a los derechos humanos y la destrucción de la democracia venezolana, a la que ya han sido incluidos el propio Maduro y otras figuras claves de su régimen. La suerte del canciller chavista, quien se había salvado de ser sancionado, cambió hace 10 días, cuando Canadá lo introdujo en su propia lista negra. Canadá y Estados Unidos están entre las más de 50 naciones que desconocen la autoridad de Maduro y ven a Guaidó como el legítimo presidente de Venezuela. Padilla, entretanto, actualmente juega un papel en el proceso emprendido por el régimen para convertir las cortes venezolanas en instrumentos de persecución política. Desempeñándose como juez a cargo del primer Tribunal Especial de Primera Instancia, Padilla presidió los casos abiertos contra el concejal Fernando Albán y los diputados Juan Requesens y Roberto Marrero, así como el exministro de Relaciones Interiores chavista Miguel Rodríguez Torres. Albán murió bajo extrañas circunstancias poco después de su arresto, y funcionarios del régimen anunciaron que se suicidó lanzándose desde el 10º piso de la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. Sus compañeros en la oposición, sin embargo, alegan que murió cuando era torturado por agentes de inteligencia, mientras que denuncian la ilegalidad de los arrestos de Requesens y Marrero, señalando que los diputados disfrutan de inmunidad parlamentaria. Al anunciar las sanciones, Mnuchin aseguró que el gobierno del presidente Donald Trump continuará tomando medidas para castigar a los cabecillas del régimen, y ayudar a los venezolanos a recuperar la democracia. Esta administración está con el pueblo venezolano, y con la coalición internacional comprometida a sancionar a los responsables del trágico declive de Venezuela, enfatizó.